para libertarnos al diseño, para poder ser conducidos a un estado de madurez y de crecimiento. La madurez no es independencia, esa es adolescencia espiritual. La madurez es interdependencia porque se une de tal manera al Señor que queda ligado eternamente a Él. En este tiempo se celebra la Semana Santa, la Semana Mayor, ¿verdad? Y que a veces de Santa tiene poco, ¿verdad? Y de Semana Mayor también, ¿verdad? Para algunos es un tiempo de relax, para otros un tiempo de viajes, para otros un tiempo de desconectarse, ¿verdad? Para otros un tiempo de no hacer nada o hacer menos, ¿verdad? Pero en realidad, dentro de las implicaciones espirituales, y esa es una de las ideas de esta enseñanza, hacer una enseñanza un poco más práctica, podríamos decirlo así, para que entonces nosotros podamos, por medio de la vida del Espíritu, lograr dimensionar y poner en la perspectiva correcta, lo que el Espíritu Santo, por medio de su Hijo Jesucristo en esta tierra, vino a expresar y a manifestar para que nosotros pudiéramos pues crecer y avanzar, ¿verdad? Vamos a ver, esta enseñanza le he puesto por nombre de muerte a vida, y vamos a leer lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 1. Dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros, nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si nosotros vemos ahí la palabra delito, es una condición, un estado legal, ¿verdad? Legalmente nosotros estábamos muertos. ¿Y por qué legalmente estábamos muertos? Porque recordemos que desde el Génesis, en la caída del ser humano, el ser humano cayó de la gracia y de la voluntad de Dios. Entonces ahí fue que el Señor los saca del Edén como una forma de condenarlos, ¿verdad? De emitir un juicio sobre la creación. Entonces ese juicio, por venir de Dios, de una magistratura del juez eterno supremo, condenó a la humanidad consecuencia de lo que hizo mal. Y lo que hizo mal fue errar al propósito y a la voluntad de Dios para conducirse más en función de los deseos probablemente de su corazón. Entonces, a raíz de eso surge una condena en el corazón, en la vida y en los pensamientos y en la naturaleza del ser humano. Y esa condena hace que nosotros hayamos nacido en una condición delictiva espiritualmente hablando, ¿verdad? Y de pecados, dice aquí. Entonces dice el versículo 2: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a ver lo que dice el versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico, digan conmigo, Dios es rico. Por eso es que Él aquí en la tierra dijo que Él venía a traer una vida, ¿qué? Abundante. Porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Entonces Él dio de lo que Él era. ¿Y qué es Él? Rico. Entonces, al ser rico, su vida es Zoé, eterna, abundante, ¿verdad? Abundante en riqueza espiritual. Y aquí dice la Escritura: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Muy bien.
Ahora vamos a ver que cuando el hombre cae en el Edén hay tres factores importantes que alteran la naturaleza del hombre, ¿verdad? Además de que cayó de la naturaleza santa y perfecta de Dios, surge en el hombre, o sea, su inteligencia se desvía de Dios. Es decir, surge una inteligencia fuera de la voluntad de Dios. Dos, surge una voluntad fuera de los caminos de Dios o del camino de Dios. Y tres, la soberbia entra a lo profundo del corazón de Dios. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque a raíz de lo que dice el versículo 1, de que nacimos en una condición delictiva y pecado, podemos entonces observar que el apóstol Pablo define primeramente lo que esa condición es una condición de delito y de pecado, y después establece algunos efectos de esa naturaleza. Y dentro de esos efectos, él viene y dice que vivíamos, resultado de esa condición o de esos efectos, vivimos según la corriente de este mundo o de este siglo o de este sistema, ¿verdad? Esta naturaleza vive conforme a esa corriente, a esos roles, ¿verdad? A esas ideas, a esas opiniones, a ese sentir que impregna el cosmos, ordenado por el hombre, ¿verdad? Pero también dice que entonces el hombre, por esa naturaleza delictiva, también es desobediente. Hay una desobediencia a la voluntad de Dios, ¿verdad? Recuérdense que cuando cae Adán y Eva, pues desobedecen a Dios, quedan fuera del Edén, y entonces esa naturaleza empieza a reproducir los efectos de haber caído. Y dentro de esa naturaleza caída empezó a darse que empezó a seguir la corriente de este mundo, porque abre los ojos a las cosas de la tierra, pero también empieza a ser desobediente a la voluntad y al propósito de Dios. También dice en esta parte de lo que leímos que vive bajo su propia voluntad, la voluntad de sus deseos, de su carne, dice, de sus pensamientos. Es decir, vemos que esta condición delictiva hace que vivamos según la corriente creada por el ser humano presente, nos hace andar en desobediencia, o sea, negar la voluntad de Dios. Y por otra parte nos hace andar o caminar bajo la voluntad, pero no bajo la voluntad de Dios, sino la voluntad, dice Pablo, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos o de nuestra carne. Por otra parte, dice aquí también el mismo apóstol Pablo, que entonces somos participantes de una naturaleza, pero dice que esta naturaleza es el de la ira, ¿verdad? El de la contienda, el del conflicto, el del problema, ¿verdad? Es decir, si nosotros nos damos cuenta, a raíz de la caída de la creación de Dios, surge una naturaleza delictiva de pecados, pero esa naturaleza produce de sus efectos. Dentro de sus efectos, vivir bajo la corriente de este mundo, ser desobediente, tener y vivir bajo su propia voluntad. Vivir bajo su voluntad es vivir bajo sus propios deseos, opiniones, pensamientos, bajo su propia carne. ¿Por qué? Porque participa de una naturaleza, dice, de ira, de contienda, de conflicto. Por eso no es de sorprenderse que mientras nosotros no seamos reconciliados con Dios, existe siempre un conflicto con Dios, porque esta naturaleza tiende a conflictuarse contra Dios, porque simple y sencillamente esta carne se separó de la semejanza de Dios. Entonces, al separarse de la semejanza de Dios, empezó a reproducir efectos que ella contiene. Pero ojo aquí, no solamente ahora nosotros podemos ver, y quisiera que lo pudiéramos ver en Romanos capítulo 5, versículo 12, lo siguiente, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué hombre? Adán, y por el pecado la muerte, la condición en la que nacimos, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, existió una herencia
para los otros, aunque ni siquiera habíamos nacido, existió un legado de parte de Adán. Entonces dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Siguiente versículo, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, entonces nosotros podemos darnos cuenta de la importancia que tiene el hecho de darnos cuenta cuál es la condición en la que nosotros nacimos, ¿verdad? Y nacimos en una condición que definitivamente estaba completamente enemistada por Dios. Y como esa naturaleza estaba enemistada por Dios, ya por naturaleza tendía a estas características que vimos. Pero ahora le podemos sumar que a esa naturaleza surge y nace, es plantada en un contexto en donde probablemente se desconoce todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace. Entonces crecemos en un contexto donde ya esa naturaleza por sí misma está desviada, pero ahora dentro del contexto en el que nacemos se alimenta. Entonces es ahí donde surgen muchos de los comportamientos que tenemos. Por eso el apóstol Pablo no puede enumerar ahí todos los comportamientos, ¿verdad? Vas a ser abusivo, malcriado, ladrón, mentir, ¿verdad? Es decir, nacemos en esa condición y ahora se le suma un contexto donde probablemente Dios no sea la razón de ese contexto. Dios no sea el enfoque principal de ese contexto. Entonces ese es un alimento que incrementa la naturaleza que tenemos. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo yo todas estas cosas? Para que podamos darnos cuenta y ser conscientes de en qué condición nacimos y en qué condición probablemente, y lo más seguro, hemos vivido durante toda nuestra vida. La alimentamos y al alimentarla se desarrolló. Ya no solamente nacimos, ahora está desarrollada, ¿verdad? Entonces vemos y nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de ser rescatados y ser salvados. Porque mientras no seamos conscientes de esto, vamos a creer y considerar que pues en mi vida me ha ido bien. Y es que nadie puede negar que no te pueda ir bien, porque aún cayendo el hombre de Adán y de Eva, rasgos característicos de Dios quedaron multiplicados en toda la humanidad. En aquel un poco más de inteligencia, en aquel un poco más de creatividad, en aquel un poco más de talento para el baile, aquel para saltar, aquel características de Dios que conocemos como talentos y dones. Entonces, cuando alguien tiene una expresión mayor de Dios en ese algo lo reproduce fácilmente. Por eso te vas a dar cuenta, por darte un ejemplo, tal vez un poco, no sé, inocente o no sé cómo llamarle, hay personas que puedan decir un trabalenguas como que si así hubieran nacido diciéndolo. Y uno tiene que leerlo 100 veces y a las 100 todavía no puede. Porque hay un don, un talento, característica de Dios que en muchos quedó, en todos quedó repartido, ¿verdad? Pero esa no es la medida para nosotros saber si somos salvos o no. Porque esa es una característica de Dios. Lo que va a definir que nosotros en realidad somos salvos es algo de lo que nosotros hoy vamos a lograr entender, creo. Y vamos a lograr ver. Vamos a leer lo que dice Efesios 4, la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, esa es la condición en la que nacimos, pero ahora también lo alimentamos. Entonces está muy desarrollado, ¿verdad?
Y dice en el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el 24, dice, y vestíos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a ver también lo que dice en el versículo 17. Dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, habilidad. O sea, eso ya lo hace alguien desarrollado, pues, ¿verdad? Toda clase de impureza, dice. Bueno, ahora vemos nuevamente que el apóstol Pablo está dando otras características de esa naturaleza. Habla que esa naturaleza y esa condición tiene la característica o un efecto de vivir en la vanidad, dice, de su mente. Ya vamos a ver lo que significa vanidad de su mente. 2, con el entendimiento entenebrecido, o sea, un entendimiento lleno de oscuridad. 3, ajenos a la vida de Dios. 4, viviendo en la ignorancia, dice, por la dureza de su corazón. 4 o 5 dice, sin sensibilidad o conciencia, podríamos decirlo, espiritual. Y 5 o 6, entregados, dice, a toda impureza. Wow, o sea, a mí esto me parece muy loco, la verdad. Muy grosero de parte de lo que esta condición en la que nacimos, pero ahora no solamente nacimos, sino la desarrollamos, produce. Y por ejemplo, habla de la vanidad de nuestra mente. Vamos a ver lo que vanidad de nuestra mente significa en el original. Esta palabra se pronuncia como matayotase, ¿verdad? Matayotase es la palabra que traducida al español hace referencia a vanidad. Y la palabra vanidad, ya traducida de una manera más fácil, significa vacío. Dice, estos viven en el vacío de su mente. Estos viven sin rumbo por carecer de propósito. Y estos viven en una irrealidad, ¿verdad? Como también en una ineficacia y una inestabilidad. Vivir en la vanidad de nuestras mentes significa estar vacío, estar sin rumbo por carecer de propósito, vivir en una irrealidad, ser ineficaz y ser inestable. Por eso es que llega un momento en donde la Escritura nos enseña que es necesario crecer, desarrollar la vida espiritual para que no andemos según las corrientes, dice, de este mundo, de un día para allá, de un día para acá, hoy sí, mañana no. Eso es alguien inestable. ¿Y por qué es inestable? Porque vive en la vanidad, en una mente vacía, carente de propósito. Y te lo ejemplifico de esta manera. Cuando tú sabes que tienes que llegar a tu casa, tú sabes qué camino y qué rumbo tomar. Es decir, no venís y dices, voy a ir a mi casa y sabes dónde queda tu casa, pero agarro para otro lado. Sería como una irrealidad. O sea, vas a tu casa pero agarras para no llegar. O sea, ¿cómo puede pasar eso? Vivir en la vanidad de la mente es vivir en esa irrealidad. Recordemos entonces que también Jesús hizo saber que Él era el camino, la verdad y la vida. La palabra verdad viene del griego aletheia, que traducido al español es realidad. Quiere decir entonces que aquel que está vacío es porque simple y sencillamente carece del propósito. ¿Y por qué carece del propósito? Porque no ha surgido dentro del corazón y los pensamientos de ese hombre un genuino y verdadero arrepentimiento que proviene del mismo Espíritu Santo de Dios.
¿Qué es el arrepentimiento? Cambio de mentalidad, cambio de propósito, cambio de opinión y cambio de hombre interior. Entonces, vivir en la vanidad de la mente es vivir en un vacío que carece de propósito. Y en la carencia del propósito no hay rumbo, no hay dirección. Hoy lo que me parece bueno es bueno y mañana lo que me parece malo tal vez es malo, porque no hay rumbo. No hay dirección, no existe el camino. Pero también dice entonces en esta parte de la escritura que tiene un entendimiento entenebrecido. O sea, el entendimiento es una facultad de la mente y de la inteligencia. Quiere decir que tiene una mente y una inteligencia llena de oscuridad. Por eso también veíamos que en Efesios 2 el apóstol Pablo hacía saber de que uno de los efectos de vivir en esta vida, en esta condición de naturaleza y de vida delictiva, era vivir bajo una voluntad que era la del hombre según sus propias opiniones y pensamientos, porque su entendimiento lo tiene lleno de oscuridad. ¿Y por qué lo tiene lleno de oscuridad? Porque no hay una mente espiritual que ministre su vida. Y al no tener una mente espiritual que ministre su vida, esa mente está vacía. Y a estar vacía carece de propósito, carece de rumbo. Y cuando tu vida carece de rumbo y de propósito, tu entendimiento, esa facultad del pensamiento, está lleno de oscuridad. Ajenos. Entonces esta vida está ajena a Dios, alejada de la voluntad de Dios. Porque ya nos dimos cuenta en Efesios 2 que vive pero bajo su propia voluntad. Y dice que también vive según resultado de la ignorancia y de la dureza de su corazón. Por eso también fue profetizado que era necesario que el corazón del hombre fuera cambiado, de un corazón de piedra a un corazón de carne, a ese corazón espiritual que solamente Dios puede producir, sin conciencia espiritual y entregados a toda impureza. Ahora bien, quiero que veamos el versículo 20 y dice: mas nosotros no habéis aprendido así de Cristo, así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Miren el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según en la justicia y santidad de la verdad. Habéis aprendido, dice en el versículo 20, mas ustedes no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué no habéis aprendido así de Cristo? Vivir en nuestra voluntad, en desobediencia, en vanidad, en entendimiento entenebrecido, ajenos a la voluntad, en ignorancia, en dureza el corazón, sin sensibilidad, sin conciencia espiritual. Porque en el Señor lo habemos aprendido de manera diferente. Y para que el aprendizaje pueda existir, necesariamente tiene que existir previamente un proceso de observación. Tú no aprendes algo si tú no lo ves. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: tú no habéis aprendido así de Jesús. A todo eso, porque tú no lo has visto en él. Pero quiere decir que sí hemos aprendido algo. Y ese aprendizaje, podríamos decir: y entonces, ¿cómo yo pude haber aprendido si yo no tuve a Jesús de frente? Yo no anduve agarrado de la mano de Jesús, y el apóstol Pablo tampoco. Porque la observación y el aprendizaje del que el apóstol Pablo estaba hablando tenía una naturaleza, y esa naturaleza era la espiritual, o es la espiritual. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo que para poder ver era necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Es decir, que nosotros, para poder aprender de cómo es Jesús, previamente tenemos que verle.
Pero para verle no es que vayamos a buscar un canal que nos ponga la vida, porque ahí probablemente pudiéramos verlo, y no es que esté malo, pero mientras eso no lo veamos desde los ojos espirituales, es como que si no lo hayamos visto. Porque lo que verdaderamente se ve te lleva a entrar a ese reino que es espiritual. Y en ese reino espiritual es posible ver a Jesús. Y al ver a Jesús, entonces aprender de Él. Y en Él no hemos aprendido nosotros todas estas cosas que hemos enumerado, sino por el contrario, en Él hemos aprendido a ser obedientes, a ser entendidos, a no vivir en la vanidad de nuestra mente, sino en una mente llena de inteligencia, llena de propósito. Una vida que vive pero bajo la voluntad eterna. Por eso Él mismo decía en esta tierra: y mi alimento es ¿qué? Hacer la voluntad de aquel que me envió. Y por eso dice también la Escritura: renovados, en el versículo 23, si no estoy mal, en el espíritu de nuestra mente. Porque la renovación es una acción que realiza el Espíritu Santo en el corazón del hombre, pero que este hombre también se dispone y se entrega a ese proceso de renovación, que eleva su entendimiento en ese proceso santificador de Dios, para que entonces pueda existir en ese ser humano en quien se está dando la renovación por medio del Espíritu Santo, una acción presente en esta tierra que evidencia que hemos visto a Jesús, que evidencia de que somos testigos. De ahí surge la figura legal del testigo. Testigo no es aquel a quien le dijeron y le contaron que pasó algo. Testigo es aquel que estuvo presente en el momento que pasó algo. Lo otro es chisme. Fíjate que me dijeron que aquel le dijo que, y parece que, eso es chisme. No es testimonio, no es ser testigo. Testigo es estar presente en el momento en el que acontece algo. Quiere decir que para nosotros poder aprender de Jesús, tenemos que estar presentes en la vida espiritual para poder testificar de que hemos estado presentes en ese alumbramiento de Dios por medio de su Espíritu Santo a nuestras vidas. Y es por eso que entonces nosotros aprendemos. Es por eso que nosotros entonces crecemos y nos desarrollamos. Porque no somos de los que nos dijeron que se dice que fíjate, sino porque hemos estado presentes en el momento en el que Jesús, por medio de su Espíritu Santo, alumbra nuestros ojos y nos hace ver. Y entonces nos damos cuenta que necesitamos a Dios, que requerimos de una nueva vida, que requerimos de una nueva experiencia de vida espiritual, que no se alimenta de chismes, sino de estar presente en el momento en el que Dios se alumbra. Eso fue lo que modificó y transicionó la vida de todos los hombres del Antiguo Testamento, y tú lo puedes ver. El momento en el que se hacen testigos de lo que Dios decía hacer y de quién Dios era. Un ejemplo, Moisés. Le damos duro a Moisés. ¿Y de parte de quién le digo que yo voy? Del yo soy, de yo soy Dios, de Dios. Dios no vino y le dijo: te voy a dar una mega definición. Lo que hizo Dios fue alumbrar el corazón de Moisés. Y cuando se alumbró el corazón de Moisés, modificó el ser de Moisés. Y al modificar el ser de Moisés, modificó el hacer de Moisés. Si algo va a cambiar el hacer de nosotros,
de ser ineficientes por vivir en una vanidad de nuestras mentes vacías, es que nosotros podamos tener la experiencia reveladora de Dios, que entonces modifica nuestro ser. Y al modificar nuestro ser, también modifica nuestro hacer, el hacer de nuestra vida. Si antes éramos hijos de desobediencia, de ira, con entendimiento entenebrecido, vanidad en su mente, ajenos a su vida, vivir bajo su voluntad de deseos, carne, pensamientos, naturalmente llenos de ira. Ahora entonces, cuando esto sucede y se modifica, cambia con nuestro ser, nuestro hacer. Y es que empieza a producirse en ti una condición de vida que te permite entonces poder ser obediente, poder vivir bajo la voluntad de Dios. Ya no vivir bajo la vanidad de nuestras mentes. Ya no ser hijos que por naturaleza tienden a la ira. ¿Por qué? Porque está sucediendo uno de los actos más gloriosos que puede pasar en el ser humano, y es que el ser humano esté siendo salvado de sí mismo, salvado de esa condición delictiva, salvado de esa condición de pecado, salvado de esa condición de muerte, librado de una condición de entendimiento entenebrecido, librados de una mente vacía, sin propósito, sin rumbo. Y no solo ahora tiene propósito, sino tiene camino. Y no solamente tiene propósito y camino, tiene la vida de Dios. Tiene la dirección, tiene la inteligencia, tiene la instrucción. Entonces se dan cuenta cuánta necesidad tenemos en verdad de ser salvados. Por eso la obra salvadora de Dios no puede reducirse a un acontecimiento solo de muertos, sino a una experiencia en donde la salvación de Dios se hace visible ante los hombres, de que hemos sido salvados de esa vida, de esa condición. Y quien es salvado de esa vida, no solo ya no está vacío, ya no solamente no tiene, vive sin rumbo, sin propósito, sino que ahora tiene la oportunidad ya no de seguir siendo ineficiente, vivir en la vanidad de su mente, sino ser efectivo en la voluntad de Dios. Por eso es que ya no somos más de los que somos llevados, ¿verdad?, inestablemente, sino entendemos que el diseño de Dios es libertarnos, y a eso se debe la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús. Libertarnos para conducirnos a una nueva vida, en donde esta nueva vida también se alimente de lo nuevo, de la novedad de vida, para que entonces también se desarrolle de tal manera que pueda haber una expresión gloriosa, glorificadora, justificadora de Dios en el corazón del hombre. Por eso es que dice en el versículo 24, si no estoy mal: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entendiendo cuál fue la condena, ahora nos damos cuenta que necesitamos de la justicia, ¿o no? Necesitamos de la justicia. Si te multan, si te acusan, necesitamos de la justicia, y esperamos que se haga justicia. Y nuestra esperanza, de la que habla la Escritura, es esa justicia en Dios. Por eso envió a Jesús. Por eso hemos quemado esto de tenemos abogado para con Jesús, porque Él vino a impartir justicia. Y la justicia consistía en librarnos de esa condición delictiva, para libertarnos al diseño, para poder ser conducidos a un estado de madurez y de crecimiento.
La madurez no es independencia, esa es adolescencia espiritual. La madurez es interdependencia porque se une de tal manera al Señor que queda ligado eternamente a Él. A sus 12 años, Jesús mostraba un nivel de madurez impresionante, tanto que Él podía hacer lo que quisiera y estaba en los asuntos espirituales. Estaba atado, estaba ligado, estaba vinculado, estaba sometido. Por eso necesitamos un nuevo nivel de novedad de vida. Necesitamos la novedad de vida, la necesitamos. Necesitamos ser salvados, necesitamos ser rescatados. Es que yo soy muy bueno, sí, seguramente porque en la caída quedó un atributo de Dios y en eso eres hábil. Eso no lo hace un salvado y uno no salvado, porque quedó algo de Dios y así es tan bueno Dios que aunque sea poco, es glorioso, es de otro tamaño, de otra dimensión, de otro nivel, así de superior es. Y por eso tu fe no tiene que estar puesta en eso bueno que tú eres, sino en lo bueno que es Dios. Y entonces en eso bueno que tú eres, entender de que wow, esto es de Dios. Señor, yo lo pongo a tu servicio. Eso hace un salvado, porque ya no vive vacío, sin rumbo, sin propósito. Porque entiende que en eso bueno que creía que él era, es bueno por lo bueno que es Dios. Por eso hay quienes que no son salvados y hacen dinero hasta por molestar, porque les quedó algo bueno de Dios y es como un don, ¿verdad? Mientras a otros los toca otra cosa, pero probablemente son buenos en otra cosa que este rico no es bueno, porque tiene esa otra cosa que le quedó de Dios. Pero los salvados entienden que lo bueno que son se debe a Dios. Aún desde la caída quedó algo bueno. Por eso nosotros no es que aprendimos a hablar y que veníamos así como monos, ¿verdad? Cuando Dios nos creó, y que y andábamos ahí tirando piedras. Y te puedes dar cuenta que la creación de Dios era tan inteligente porque había lenguaje. Si éramos semejanza de Dios, no del mono. Por creer que venimos del mono es que nos imaginamos así saltando, ¿verdad? En las cavernas pero no, semejanza fue de Dios, no del mono. Y hay como un paréntesis, el genoma inclusive ya se descubrió que en un gran porcentaje el genoma del banano es similar al del humano, y no por eso venimos del banano, porque esa era la excusa para decir que veníamos del mono. Eso nos habla de que hay un diseño sobre el que Dios ha trazado la vida. Es un diseñador, como un sastre, ¿verdad? Que tiene patrones para seguir creando, porque existe diseño. Y miren lo que dice Romanos 6, capítulo 5, versículo 5, perdón. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Es que esto a mí me parece maravilloso y es para mí deleitante, y se los voy a tratar de decir, ¿verdad? Juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Existía un reino establecido de maldad, pero con Jesús vino una nueva administración, una nueva gerencia, una nueva economía espiritual. El mayor administrador, la mayor gerencia, la mayor expresión que vino a cambiar y a modificar cómo se estaban llevando las cosas en Jesús. Y para podernos conducir a ser una nueva criatura, miren, lo voy a decir así tal cual lo siento,
cuando Él murió en la cruz, también nos mató a nosotros. Porque juntamente con Él fuimos crucificados. Él mató esa naturaleza delictiva. Él la crucificó y para siempre, dice. Le puso fin al reino de la muerte, para que los que hayan muerto en Él ya no puedan vivir más para sí mismos, sino ahora, como están muertos a esa condición muerta, solo así puedan resucitar. ¿Sí me estoy explicando con esto? Por eso alguien que fue muerto en la cruz ya no vive en vanidad. Mi vida, yo. La notificación es que también moriste en la cruz. Porque solo si moriste en la cruz, resucitaste con Jesús. No, a mí no me ha matado. Probablemente por eso todavía no has experimentado ni la muerte a ti, ni la resurrección en Él. Por eso te sigue doliendo tanto la vida, porque en lugar de que triunfe la justicia, la gracia, la bondad de Dios en tu corazón, todavía sigue reinando la muerte, que te conduce a deseos personales, humanos, en los que eres insuficiente. Soy insuficiente, somos insuficientes. Pero no necesitamos un Salvador, pero el Salvador, para salvarnos, nos mata a esa condición de muerte y delictiva, para sí, solo sí, así resucitarnos. ¿Y qué es resucitar? Despertar de la muerte. ¿Cómo puede alguien resucitar si no le han matado? Solo resucita el que ha muerto. Y si algo requiere verdaderamente la iglesia de Jesús, es saberse muertos a sí mismo, porque solo así seremos despertados en Jesús, en esa vida abundante, en esa vida eterna, en esa vida justificada, en esa vida glorificada, en esa vida bendecida, en donde entonces, por medio de ese proceso salvador de Dios, se activa la salvación eterna, pero también la salvación terrenal. Porque la salvación no solamente es eterna, también es presente y terrenal, en donde el alma empieza a ser preservada, guardada en la vida espiritual. Y es ahí entonces donde empieza a surgir un corazón nuevo, pensamientos nuevos, una mente espiritual nueva, ya no un corazón vacío, porque inicia un proceso de transformación del corazón del hombre por medio de la salvación de Jesús y su Espíritu Santo. Conmemoramos su venida, conmemoramos su muerte, pero también conmemoramos su resurrección. Pero la mejor forma de celebrar su resurrección es también disfrutando juntamente con Él de su muerte, para entonces juntamente con Él resucitar de esa muerte, de esa condición que nos tenía entenebrecidos, ciegos, vacíos, donde tú y yo ahora sí somos una nueva criatura. Por eso somos nueva creación, es nueva. Kainos, criatura, nueva en condición y en naturaleza. Vimos en la escritura que dice en Efesios 2, si no estoy mal, o en Efesios 4, que éramos hijos de ira, de naturaleza. Pero dice también la escritura que ahora somos una nueva creación. No mejoró lo viejo, pues mató lo viejo para hacer algo nuevo.
Y algo nuevo es una creación nueva. Y en esa creación nueva está la gloria de Dios. Está la resurrección de Dios. Está la vida de Dios. Está el entendimiento de Dios. Está la inteligencia de Dios. Está la salvación de Dios. Está la justicia de Dios. Está la gracia de Dios. Está la salvación de nuestro Señor. Con razón, el apóstol Pablo, además de todo lo que vivió, él decía: ya no vivo yo, porque él sabía que también había muerto con Jesús, pero también sabía que con él había sido despertado de la muerte eterna. El despertar es lo que entonces el apóstol Pablo también decía: habéis aprendido, porque el aprendizaje se hace viendo. Cuando morimos a nosotros y resucitamos espiritualmente, vemos la vida desde otro lugar, desde otra ubicación. Y no solo eso, somos otros. Por eso a ti ya no te condena el pasado, ni lo malo, ni las malas decisiones. Aprende de ellas. Pero si has muerto en Jesús y has resucitado, tú eres una nueva creación, cuyo fundamento de vida es eterno, ya no lo corruptible, ya no lo que se roba, ya no lo que se pierde, es eterno. Y cuando eso esté pasando y esté sucediendo en nuestras vidas, tú vas a darte cuenta que es inevitable que nuestras vidas y nuestro sentir y nuestro hacer cambie, porque eres nuevo, eres nueva en Cristo, porque moriste en Cristo, pero resucitaste en Él. Por eso alguien que ha vivido este proceso en su vida no es el mismo. No puede ser el mismo. Simple y sencillamente porque no es el mismo. Con razón habla Efesios 2:10 y dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La nueva criatura es una hechura de Dios. Y si es una hechura de Dios, está creado en Cristo Jesús para las buenas obras. Con razón Nicodemo en ese momento murió, resucitó y devolvió todo lo que había robado. Parte del diseño es liberarnos, libertarnos, redimirnos, pero también justificarnos y glorificarnos, de tal manera que entonces todos y cada uno de nosotros podamos ser como Cristo es, porque así hemos aprendido. La madurez no es desobediencia. El maduro es todavía cada día más obediente. Trata con alguien inmaduro, hasta con uno de tus hijos, y entre más inmaduro más cuesta. La madurez es uno de los objetivos finales de la salvación, para que entonces estemos cada día más vinculados a Él, y si más maduros, más responsables con lo que somos y con lo que hacemos, ¿o no? Y es así entonces como verdaderamente podemos valorar la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, entendiendo cómo es que esto opera en nuestras vidas. Amén.